opinar. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan como todos los lunes para opinar. En esta ocasión una mesa muy interesante, sin duda, siempre interesante, con Juan María Naveja, Eduardo Torreblanca Jax y Raúl Frías Lucio. Como siempre, un gusto compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, vámonos con los temas, porque hoy por hoy el tema, y déjenme decirlo así, arranco diciendo que es una buena noticia, que hoy ya empezó. Déjenme decirlo así, yo sé que va a haber caras ahí por ahí que digan no es cierto, pero por lo menos ya hay algo de más de seriedad en torno a la vacunación en México, un tema que realmente nos preocupa, ¿sí? Empezando por los que estamos ya en edad de merecer la vacuna. Entonces sí nos interesa, por supuesto. A ver, ¿cómo ver esta primera jornada de vacunación con trompicones, con lentitud, con largas filas, con, déjenme decirles, por ejemplo, con una sede de vacunación para adultos mayores con problemas, con comorbilidades, en donde el adulto mayor tiene que subir alturas para alcanzar una vacuna? Entonces son cosas complicadas. ¿Cómo ver esta primera jornada, Raúl Frías? A ver, gracias, saludo con gusto, Eduardo. ¿Qué tal, Juan María? Paco, como siempre, te saludo. A ver, sí es una buena noticia, Paco, pero también es preocupante. A ver, buena noticia que empiecen a fluir más vacunas, no tengo la menor duda. Es lo que queremos todos, que estemos esperando que lleguen las vacunas. Pero más preocupante lo que está pasando, porque no se ve una logística clara, no se ve que haya un proyecto, un programa como se había anunciado o como tuvimos todas estas semanas, meses, yo diría. ¿Para qué sirvió el registro, por ejemplo, ¿no? A ver, esa es la pregunta. Yo te voy a decir, a ver, nos volcamos al registro, no había entrada, se saturó el portal y resulta que no lo están considerando. Entonces, esto habla, Paco, desde mi punto de vista, de un desorden que seguimos sacándonos de la manga, ver cómo podemos de alguna forma vacunar, cómo irnos a las zonas más alejadas y dejar las zonas de mayor contagio, pues para después. ¿Por qué meter a servidores de la nación? ¿Por qué meter a maestros? O sea, me da la impresión que tiene todas estas aristas. Tengo sentimientos encontrados, déjeme decirle. Qué bueno que empiecen a fluir las vacunas a cuentagotas, pero más preocupado ver que seguimos con el desastre que se ha manejado desde la pandemia y lamentablemente pues no tenemos claridad, certeza de cuántos contratos, cuántas vacunas, cuándo van a llegar, o sea, y todo ha sido manejar una especie de esperanza de que ya casi, ya mero, vamos caminando, vamos avanzando, vamos bien, y los otros datos nos dicen que no vamos bien. Esa es la realidad. Así es. Juan María Naveja. Paco, Raúl, ¿qué tal, Lalo? A mí lo que me preocupa es la pandemia. Creo que la pandemia sigue allí latente, sigue presente con todas sus derivaciones. La primera es que no hemos sabido contenerla. Seguimos, Paco, con ustedes todos los días en Mega Noticias dan cifras de más de 1,000 muertos. Tenemos 2 meses hablando de más de 1,000 muertos. En Alemania, decía Angela Merkel, que llegar a 500 en toda Alemania era muchísimo. Aquí tenemos ese ritmo, ese derrotero. Segundo, tenemos un sistema médico roto, porque sí, estamos atendiendo de alguna manera la parte de la pandemia, pero ¿qué está pasando con los enfermos de cáncer, con la gente que tiene diabetes, la gente que tiene hipertensión y que no está teniendo ninguna atención? O sea, el sistema de salud está en pésimas condiciones en el país. Y en el caso de las vacunas, pues simplemente es la consecuencia de lo que hemos visto en esta pandemia. No sabemos, estamos recibiendo vacunas que no nos aclaran cómo llegaron. Llegaron las de Pfizer porque Trump tuvo la generosidad de mandárselas a México. Las que acaban de llegar de la India fue porque Modi se identifica mucho con López Obrador. ¿Por qué están Pero llegando sí costaron, estas vacunas? Sí costaron, no son de gratis, o sea, no es una muestra de buena voluntad, no, te la cedo, pero te cuestan, no son gratis. Bueno, Sí, pero que nos lo digan, claro. que nos lo digan y cuánto costaron. Es lo que estaba diciendo Raúl hace un momento, o sea, la transparencia con Claro, respecto a así cuánto es. costaron
y qué están significando. Y luego viene toda esta problemática. Las personas que hoy estuvieron en las tres municipalidades, en las tres alcaldías, que estuvieron 6 o 7 horas. Escuchas a gente robusta como Rubén Aguilar o como Sergio Aguayo, pero piénsate en una persona que va en silla de ruedas desde las 5 o 6 de la mañana, que está formada en una larga fila sobre una avenida de alta concurrencia y que no se está haciendo una estrategia acorde a las necesidades. Así es, así es. Voy con tu apunte, Eduardo. Mira, yo creo que somos injustos, porque estamos pidiendo peras al olmo. ¿A qué me refiero? Y ya nos estabas dejando en incógnita, mi querido Lalo. A ver, venga. Sí, te digo, a ver, queremos una organización perfecta tipo Israel. Les doy datos de ayer. Israel ha vacunado al 70% de su población. La próxima semana ya llega al 75%, que es la meta. Claro, y en abril es una población más chica. Claro, 9 millones, pero tiene su chiste. Claro. O sea, tienen su chiste porque están perfectamente bien organizados, ¿no? Y por eso lograron concesiones importantes de los laboratorios que producen esas sustancias, porque hay una rastreabilidad perfecta y pueden mantener un control perfecto de que en caso de que haya alteraciones al comportamiento de salud de un individuo, inmediatamente se sabe en dónde fue, con qué lote, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene su chiste ser organizado. Efectivamente, tenemos un sistema de salud fracturado y un gobierno que en su ADN nos los ha comprobado miles de veces que no tiene el don de la organización. O sea, honestamente, y sabemos que en un principio iba a estar muy mal organizado. Y yo puedo anticipar que va a ser a la mitad muy mal organizado y al final muy mal organizado. ¿Por qué? Porque ha querido hacer todo él y ha renunciado a la posibilidad de convocar a todos los mexicanos en un reto que nos corresponde a todos los mexicanos, donde hay muchas empresas, hay muchos conocedores, hay muchos científicos que pueden aportar. Y les digo una cosa porque no quiero acaparar la palabra. ¿Sí? Este gobierno demostró que es también proclive a barrer las escaleras de abajo para arriba, porque no se realiza la vacunación empezando por los pobres, por más que los quiera tanto el presidente. No, perdónenme, se inicia la vacunación en los puntos más altos de contagio y eso no están en las partes más remotas y paupérrimas de este país. Perdónenme, pero estamos en mala estrategia y te lo dice cualquiera persona que tenga 3 dedos de frente. Organizando más de esta jerarquía. Ese punto que acaba de tocar Eduardo Torreblanca, coincido con él, porque sí, efectivamente, en la teoría de atender a los más pobres, en teoría de atender a los más marginados, a los más apartados, se deja de atender las zonas de alto riesgo, de concentración de personas, que es donde está justamente el problema de los altos contagios. Yo no sé cómo lo veas tú, Raúl, pero a mí me parece que ahí, al igual que otro tema que tocaba Eduardo, el tema de la falta de estrategia, que tú también lo mencionabas, yo atendería aquí de nueva cuenta el tema de la austeridad, ¿sí? No importando que se tenga que doblar para seguir siendo austeros, cuando se pudo haber organizado de una manera mucho más clara, ¿sí? A través del internet, de las nuevas tecnologías, que la gente se apuntara, como en teoría se hizo, pero que se diera ahí puntualmente a dónde te toca, cuándo te toca, a dónde tienes que ir, cómo te tienes que mover, y no hacer un registro y luego decir, pues de la A a la M les toca el lunes, vayan. ¿Cómo lo ves, Raúl? No, a ver, no puedo aceptar lo que dice Eduardo, ¿sí? Que le estamos pidiendo peras al olmo. O sea, me resisto. Tiene que haber gente que sepa, tiene que haber un sistema nacional de vacunación que existía y que era eficiente y que siempre lograron vacunar a muchas personas durante muchos años, Paco. Sí, claro. Pero ahora manda uno. Pero están fuera de la jugada. Ellos no participan, tampoco la ciencia participa, tampoco la universidad participa, tampoco el Politécnico participa, porque quieren hacerlo todo, porque quieren ganarse los votos. Sí, por eso, pero me resisto, Eduardo. O sea, te creo, sí, claro. Creo es lo que estás diciendo y creo que está pasando eso, pero me resisto a poder poner lo más importante que hoy tenemos, que es la salud de las personas,
en manos de incompetentes o en personas que no están entendiendo la urgencia que hay. ¿Sí? Yo me metí desde que fue publicado el día 11 de enero el Plan Nacional de Vacunación y más o menos estaba plasmando exactamente lo que se tenía que hacer. ¿En qué momento Hugo López-Gatell, en qué momento los funcionarios de salud, ¿sí?, dejaron de ver lo que ellos mismos publicaron en el Plan Nacional de Vacunación y empezaron a meter servidores y empezaron a meter maestros de Campeche y empezaron a hacer un relajo? ¿Para qué el padrón? ¿Para qué entretuvieron a la gente? ¿Por qué? Porque hay, creo, lamentablemente, una perversidad en esto. ¿Por qué irse con los 333 municipios marginados? A ver, coincido con el presidente López Obrador y lo he dicho muchas veces, Paco, Eduardo, en visibilizar la pobreza de este país. Más de 56 millones de pobres, ¿sí? Y que hay que atenderlos, que hay que darles, desde luego, la atención necesaria y ponerles las herramientas y los elementos necesarios para que salgan adelante y no sigan en la pobreza y rezagados. Pero esas decisiones que se toman, ¿sí?, no tienen un sentido, digamos, sentido común, ¿sí? ¿Por qué irse a las zonas donde no hay contagios, donde hay pocos contagios y pocas personas fallecidas, y no irse a los centros urbanos donde esto está muy duro? Pero bueno, son decisiones que están fuera de la lógica. Es el tema electoral. El tema electoral. Juanma. Sí, y esto nos está llevando a todo lo que acaban de decir ustedes. Todo tiene sentido cuando lo empiezas a unificar en un interés verdaderamente electorero, porque recordemos, hasta ahora el presidente de la República no ha encabezado una reunión del Consejo Nacional de Salubridad como se lo obliga la Constitución. Puso al frente de la pandemia a una persona que nos ha demostrado que es un irresponsable. Han desdeñado, como estaba diciendo Raúl ahora, a toda una estructura que ya existía. México era un país ejemplo para poder desarrollar semanas de vacunación. No teníamos ningún problema y éramos modelo en la materia. Y yo estoy escuchando ahora a voces que antes respetaba, que ahora te empiezan a decir, no importa que sean de diferente marca la primera y la segunda vacuna. Perdón, ¿de dónde sacaste eso cuando hasta hace muy poco? Es más, ¿en qué país puede sostener ese tipo de aberraciones de parte de epidemiólogos que están tratando de justificar lo injustificable? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero la semana pasada hubo 3 voces de diferentes medios que coincidieron en señalar que el presidente de la República, durante su convalecencia, habría expresado que lo que le importaba era la elección para la Cámara de Diputados, que las gubernaturas no le importaban, pero que iría con todo, contra todo, sin mascarilla, o sea, pensando únicamente en el proceso electoral del 6 de junio. A ver, Eduardo. Donde gobierna una persona que es la única en el mundo que tuvo COVID y que por el simple hecho de haber tenido COVID piensa que no volverá a tenerlo o que no podrá ser una persona que contagie a terceras por el hecho de ser portador en caso de que no manifieste la enfermedad. O sea, estamos viviendo en circunstancias particularmente difíciles, complejas. Era un reto nacional y exigía este país que convocáramos a la inteligencia en materia de salud de varios sexenios anteriores, de varios especialistas en la materia, para conformar un plan nacional en donde participáramos todos los mexicanos, incluidos los medios de comunicación. Pero si quieren comer todo el pastel, porque después quieren echarlo encima en el proceso electoral para que vuelvan a votar y dándole un cheque en blanco para la siguiente legislatura. Yo creo que es un problema muy serio. Y sobre una pila de fallecidos irresponsablemente, vamos a tener que evaluar nuestra decisión de voto, porque este asunto se va para más de 200,000 personas fallecidas en este país y será el país con mayor morbilidad en este proceso tan doloroso que ha estado en toda la humanidad. A ver, Raúl. Déjame hacer una punta adicional a eso que está comentando Eduardo. El problema de todo esto, Paco, lo más grave, hay una sobredemanda en el mundo. Son 3 apuntes rápidos los que quiero hacer. Hay una sobredemanda en el mundo, ¿sí? Y es lógico que haya
los países ricos, estaba leyendo hoy en la mañana un dato que el 16% de la población mundial tiene acaparado el 60% de las vacunas, ¿sí? Vamos a dar ese dato como bueno. Pero me parece que, a ver, hay una sobredemanda de vacunas y eso, muchos países están peor que México. Pero aquí lo que me parece que ha sido perverso de parte del gobierno es crear esta expectativa de que ya casi, mira, hoy estaba revisando todos los calendarios de vacunas, de cómo iban a llegar las vacunas y lo seguimos posponiendo semana a semana. La primera vacuna en México se puso el 23 de diciembre, nos acordaremos en México, 23 de diciembre. Una enfermera. Sí, estamos hoy con una enfermera efectivamente en la Ciudad de México y de ahí, sí, ya venían para todo el personal médico, para todo el personal de salud. Y luego los adultos mayores que empezaríamos a ser vacunados entre enero y febrero. Bueno, ya el presidente, a ver, hay que oír al presidente porque pues, es la línea que se tira para de alguna forma hacer el siguiente plan. Habla de que para abril estarían vacunados los adultos mayores. Una simple suma y resta, sin complicarnos. Para vacunar a los 15 millones de mexicanos mayores de 60 años, de acuerdo al INEGI, son 15 millones, se necesitarían 30 dosis, es decir, la vacuna 1 y 2, 30. ¿sí? 30 millones. Se necesitaría aplicar, exactamente, se necesitarían aplicar 500,000 vacunas diarias al día desde hoy hasta el 15 de abril. Entonces, pues a ver, estamos de alguna forma en el país de las ilusiones. Insisto, no es un tema solamente de México, pero me parece que el problema de México que se ha creado es una falta de expectativa. Y lo que decía Juan María, no sabemos los contratos, no se han transparentado, no queremos las cláusulas que se tienen que guardar y resguardar por confidencialidad de la información, pero queremos saber cuáles son los compromisos que se firmaron, para ver cómo van a empezar a llegar las vacunas y tener ya un plan logístico muy choncho, muy efectivo, para que todas las personas, de acuerdo, mira, decía Eduardo, en Estados Unidos, tú ahorita ya te puedes sacar tu cita en cualquiera de las farmacias de estas Walgreens allá en los Estados Unidos o de Walmart, ya te puedes anotar. Nada más te piden tu nombre, un teléfono y tu zona postal. Sí, para empezar a esto, porque lo que se necesita para un programa tan importante como este es que todos ayuden. Todos, claro. ¿Por qué? Pero aquí no interesa eso. A ver, este remate que acabas de poner me da pie a lo que les voy a preguntar. A ver, ¿es improvisación por falta de estrategia o es una estrategia fincada en otros objetivos? Se los pregunto porque por todo lo que han dicho, pareciera que es así. Juan María. Válalo. Es una incapacidad, Paco, porque el gobierno se juega en este proceso de vacunación muchas cosas. El más importante es el cheque en blanco para la siguiente legislatura. Esto es una total improvisación, porque debieron desde un principio, desde el inicio de la pandemia, debimos haber creado un Consejo Nacional para atender este asunto con la inteligencia, no importando partidos, no importando sexenios, de quienes tienen la experiencia en este terreno. A los ritmos que estamos actualmente vacunando, le doy a usted nada más un dato, ¿sí? México termina de vacunar el 75% de su población en el año 2194. Se lo dejo así nada más, 2194. Así, fregados, tendríamos que estar vacunando 250 y tantos mil mexicanos y mexicanas al día. Si queremos terminar hacia mediados del año entrante, y no lo vamos a hacer, y va a seguir muriéndose la gente. Es lo grave, porque no estás tratando de poner un cerco en los puntos donde están altos los contagios en este país. Nada más para que nuestro auditorio ubique. Tú dijiste 200 y tantos 50. mil al día. Raúl mencionó 500,000. Y para que ubiquemos, tan solo hoy en la Ciudad de México, en donde se vacunaron en 3 delegaciones, todavía no termina, pero hasta ahorita el dato es de 11,125, muy lejos de los 200 y de los 500, bueno, lejísimos. Raúl. A ver, Paco, yo escuché perfectamente a Rubén Aguilar decir
que estaba en la fila y que había 500 vacunas en la delegación Magdalena Contreras, creo que es donde él estaba, ¿no? Sí. Había 500 vacunas, entonces no sé de dónde saldrían las 11,000. Sé que llegaron a Jalisco 50 y tantas mil, hoy iban a llegar, no sé, Raúl, tú tendrás el dato, pero es el estilo de la casa, Paco. ¿Cuántas veces nos presentaron un programa de infraestructura que hasta la fecha no ha empezado? ¿Cuántas veces nos hablaron de un programa de la Guardia Nacional que hasta la fecha solo son inauguraciones de cuarteles? Sí, el estilo de la casa, simplemente. Ahora, al estilo de antes también, Juan María, porque así yo me acuerdo, por ejemplo, la electrificación en Chalco, así se hizo, ¿sí? Todo fastuoso, una gran inauguración de la luz, y eran alrededor de 100 plantas de luz las que estaban generando para que eso fuera de relumbrón. Al día siguiente no había pintaban luz. No pintaban el pasto cuando iba a pasar el presidente, antes que llegara el presidente pintaban el pasto. En ese sentido no ha cambiado nada. Raúl. Sí, pero hay una gran diferencia en todo eso, hay una gran diferencia entre lo de la luz y los pastos pintados y que levantaba el perro que estaba ahí, se salía pintado de verde cuando se levantaban de un jardín hermoso que inauguraban los presidentes. Sí, a ver, el problema es que estamos hablando, y como bien lo dijo Eduardo, estamos hablando de vida o muerte, Paco. Esa es la tragedia de esto. Cada día que pase, cada día que tengamos no vacunas, que no tengamos vacunas, cada día que pase y que sigamos prolongando esto, a mí me daba, o sea, créeme que cuando anunció el gobierno que la semana pasada se había puesto, no sé si el miércoles, 220 vacunas, yo le pedí aquí al área de redacción, oye, chéquenme ese dato, no puede ser, debe estar mal, 220 vacunas en el día y lo presumía, claro, digo, claro. Lo anunciaban. La verdad es que, a ver, si llegaron hoy 870,000 vacunas de AstraZeneca, ¿sí? Y se han colocado por 500 fichas en la Ciudad de México, y en cada ciudad seguramente va a tener su propia logística, porque ni siquiera tenemos homologado esto, Paco. Y esa es exactamente la tragedia de esto, que cada quien todavía a estas alturas, estaba escuchando a nuestros corresponsales de Zacatecas, a los de Puebla, a los de diferentes ciudades, cada quien lo está haciendo como puede. Entonces, y esa es la primera vacuna, porque la AstraZeneca también requiere el refuerzo. Pues así sí. Es. Así es. Ahora, tres datos, Paco. Está preocupante. Pues te pones una de polio. Juan María. Un dato. Hoy decían en esa misma fila que se habían acabado las jeringas, que no habían sido suficientes las jeringas. Para empezar, por un solo dato. Dos, estamos hablando del caso de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Hay políticas nacionales. En este momento, las únicas personas que se pueden vacunar son aquellas que pertenecen a los equipos sanitarios, a los de seguridad como bomberos y policías, y a los mayores de 65 años. Y esa política es para estados, municipios, farmacias, supermercados, todos en conjunto, como estaban comentando mis compañeros, están participando en el proyecto de vacunación. Y cerraría en los estadios. Sí, esto se está haciendo en estadios, ¿no? Y nada más para que subrayarlo, una pandemia no es de pobres y ricos, porque muchas veces son los ricos los que más se están contagiando y que contagian a los pobres. Aquí no se trata de clases sociales, sino de poder abatir un problema social. Así es. Rápidamente, antes de irnos a un corte, ya nada más hacer un apunte, una acotación para que nuestro auditorio dimensione. No es la crítica, decir, ay, es que ya están vacunando y ya están estos otra vez criticando. A ver, se los pongo así. La vacunación no significa inmunidad. Ojo con eso, puede usted estar vacunado y contagiarse, y más si el número de mexicanos que no son vacunados siguen generando estos contagios. Es un cuento de nunca acabar y sí nos preocupa. Tiene que ser un proceso rápido, expedito, organizado, para que en el menor tiempo posible todos estemos vacunados y la llamada inmunidad de rebaño, que no es eso, no es contagiarse, bueno, en este caso, pero que todos los mexicanos estemos tranquilos, entre comillas, de que tenemos menos riesgos de contagiarnos de coronavirus. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar.
Ya estamos de regreso para opinar con otro tema espinoso, porque hoy explotó la bomba, aunque ya venía arrastrándose desde el 28 de diciembre pasado. Y me refiero al apagón. Y ahora sí que recordando a Yuri, con el apagón, ¿qué cosas suceden? Estamos hablando de 4 millones, poquito más de, cercano a los 800,000 clientes. 4,800,000 clientes afectados, lo que nos llevaría a que si por lo menos hay 4 personas por casa, pues estamos hablando de aproximadamente 17 millones de usuarios afectados por este apagón en el norte del país, y la causa es la que más llama la atención: la suspensión de la distribución de gas natural para el trabajo de las termoeléctricas. Y eso nos preocupa porque el gas lo suspenden en Estados Unidos y entonces nos hace dependientes de Estados Unidos. Además, bueno, son situaciones muy complicadas. Le pegó a las telecomunicaciones, le pegó a la Prende en Casa 3, y bueno, en fin, una serie de situaciones que nos preocupa, porque entonces, ¿hacia dónde va el tema eléctrico en México, en la Comisión Federal de Electricidad, Eduardo? Pues mira, nos damos cuenta de nuestras vulnerabilidades. No sé quién fue la funcionaria o el funcionario que dijo que la culpa eran de las productoras de energías limpias. Bueno, no tienen decoro, no tienen decencia para tratar de ensuciar a los privados que les estorban. Mira, es muy claro, y yo creo que vale la pena. No es culpa de este gobierno, ojo. No. La dependencia energética se viene arrastrando y lo hemos logrado después de muchos sexenios en donde no hemos invertido en la materia energética. Ahora, un golpe de frío muy fuerte en el sur de los Estados Unidos acaba afectando el abasto de un energético que es fundamental para las productoras de energía y para otros menesteres industriales y de procesos de manufactura, por cierto. Entonces, tenemos que vigilar que nosotros no hemos trabajado para lograr una eficiencia energética y una política de seguridad en la materia. Y eso no se logra en un sexenio, lamentablemente. Y si se puede avanzar en un sexenio, se tiene que avanzar, o se puede avanzar cuando haya inversiones en correspondiente. Lo que me parece que es el inicio de una época de apagones, Ojo, este es un asunto. Un día va a ser el frío, el otro día va a ser el calor, un día que nos cierran las llaves, un día que, etcétera, que hay otro incendio, etcétera, que hubo un incendio en una casa y se afectó todo el sistema eléctrico nacional. Es un problema muy serio el que estamos enfrente. En ese contexto hay que evaluar el propósito del gobierno mexicano de ir marginando a las privadas en la generación de energías eléctricas limpias, que tienen en sus manos el 40% del abasto nacional, O sea, aguas, porque si quieres todo el pastel, pues más vale que tengas capacidad para tragártelo todo. Es lo mismo que las vacunas. Quieren hacerlo todo y no tienen la capacidad para poder gobernar esos animales, Paco. Así es. Raúl. No tienen capacidad. A ver, sí, coincido con lo que comenta Eduardo. A ver, esto nos deja ver, Paco, efectivamente la gran dependencia que tenemos de otros factores de energía, ¿sí? A ver, estábamos hablando que el primer apagón, el de diciembre, del 28 fue porque hubo un incendio en Tamaulipas y calentaron las líneas allá de Comisión Federal de Electricidad, y luego la CONACE, al repartir ese sistema interconectado, bueno, pues provocó que se apagaran varias de estas plantas generadoras de energía, ¿sí? Ahora, el problema viene de esta tormenta que dicen que en los últimos 40 años no había hecho este frío en Texas como ocurrió. Y Texas, como todos sabemos, es uno de los principales productores de energía, tanto de petróleo como de gas.
hoy son de los principales productores de gas y ese gas es el que se utiliza para las termoeléctricas en México. Las bajas temperaturas, según nos explicaban los especialistas, no pueden transportar gas en estos oleoductos o estos gasoductos, no pueden transportarlo cuando la temperatura es inferior a 8 grados. Y eso, pues, se corren riesgos y se para el flujo del gas. ¿Y entonces qué sucede? Se apagan, no hay con qué alimentar estas termoeléctricas. Antier, Centro de Control de Energía, el CENACE en México, sí ya había advertido que venía esta situación y habían hecho equilibrios entre las hidroeléctricas que están en la zona del sureste mexicano, con los grandes ríos que generan mucha energía eléctrica, esas hidroeléctricas, y las demás. ¿Y qué sucedió? Pues otra vez volvemos al mismo tema, se desbalancea el sistema según nos dicen en concreto. Los afectados, ya lo decía, son más o menos 16 millones de mexicanos que se quedaron sin luz a lo largo de varias horas y la pregunta es, bueno, ¿qué vemos? Esto, la vulnerabilidad que estamos dependiendo de mucho. El costo de, no sé, la medida del gas era de $3, se aumentó a 160, casi $200. Así es. Oye, sí, Eduardo. Y hay que agregar, eso pasó ayer, ayer se anunció que hoy iba a pasar, sí se anunció, y hay probabilidades de que la onda gélida se mantenga. ¿Qué va a pasar más adelante, Juan María? Esta tormenta está pronosticada desde la semana pasada y está informado que viene todavía que siguen los malos climas. ¿Ustedes se imaginan la que pasaron cientos de familias de mexicanos que se les acabó la luz y necesitaban oxígeno para sus enfermos de COVID? Nada más para preguntar. O calor para no morirse de frío. También es el cuarto apagón en lo que va de la administración, ¿eh? Es el cuarto. No es el segundo ni el primero, es el cuarto. Luego, somos un país el segundo en 45 días. Ah, sí, pero en los 2 años van 4, Raúl. Y en el caso del gas natural, somos un país rico en gas natural. ¿Cuál es el problema? El mismo de la gasolina. El fracking. No tenemos en dónde almacenarlo. No tenemos forma de almacenar, pero sí se está construyendo una refinería que no se necesita, que igual si la querías la podías haber comprado en Texas a un precio muy reducido. Mucho menor. Entonces, no tenemos, perdón Juan María, no tenemos dónde almacenarlo a nivel país, a nivel federal, porque hay quienes lo extraen. Y tampoco hay para guardar gasolina, ¿eh? Tampoco hay para guardar gasolina. La reserva de gasolina en el país es de menos de 3 días, ¿eh? Aguas. Pero precisamente para eso son las nuevas energías, para tener nuevas líneas de transmisión que te permitan soportar este tipo de caídas y que te permitan actuar en emergencias de esta naturaleza a un precio mucho más bajo, con menor contaminación. Miren, está circulando un libro de Bill Gates que está dando conferencias y entrevistas por todos lados. Decía al periódico El País y a CNN que el problema que viene con el calentamiento global es infinitamente superior a la pandemia que está registrándose en el mundo. Vaya. Bueno, y ahora insisto yo en el tema del fracking, ¿sí? No tenemos dónde almacenar a título de gobierno federal de México, pero quienes hacen el fracking sí tienen cómo hacerlo y cómo almacenarlo. Y ese es uno de los temas que está parado por el gobierno del presidente López Obrador. Ha dicho, no habrá fracking en México, Raúl. Sí, pero es una visión ideológica, Paco. A ver, el tema del fracking es un sistema de fractura, como ya sabemos, que muchos ambientalistas en el mundo han estado en contra de esto por los daños que puede ocasionar. Sin embargo, muchas naciones lo están haciendo, lo siguen haciendo. El mismo Estados Unidos saca mucho gas precisamente de esta técnica, pero aquí se ha decidido que esa técnica no se va a utilizar. Hay quien dice que sí se usa en México, pero que se hace en una forma muy sigilosa.
La verdad es que no No tengo lo ningún dudo. elemento para decir si sí o no. El tema es que hay una parte de toda esta cuenca que le llaman de Burgos, Paco. Hoy hablaba con un especialista que es parte del estado de Nuevo León, de Tamaulipas, hacia el Golfo de México, que hay muchas cavernas que se pueden utilizar en esa cuenca de Burgos para, o sea, ya hay estudios sobre esto para poder almacenar gas. Pero volvemos al tema. Es un tema ideológico en el donde se quiere aquí seguir apostando a la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Cuando hay otras formas mucho más expeditas, quizás más baratas, y sí, habría que ver desde luego el tema del fracking como una posibilidad para poder extraer gas. Ahora, esto me parece que lo que pasó estas últimas horas pone y seguramente va a avivar esta discusión por la modificación que presentó el presidente López Obrador con esta iniciativa para poder modificar el sistema eléctrico mexicano. Estamos dependientes al 100% y el sistema de regulación de la CENACE o de la CENACE, ¿sí? No ha alcanzado en estas dos ocasiones a equilibrar la falta de unos generadores de energía con los otros, que supuestamente para eso es, para tener ese equilibrio. Lamentablemente no se ha logrado y ya tenemos en dos ocasiones en 45 días que tenemos este problema de falta de energía porque no se alcanza a ser suficiente la energía que se genera en diferentes partes de la República Mexicana. A ver, déjame ir a los números, Eduardo Torreblanca. Déjame preguntarte, ¿qué nos sale más barato? ¿Depender de Estados Unidos comprándole el gas natural o generando nuestro propio gas natural, que implicará evidentemente una inversión? Aunque saliera más caro, aunque fuera más caro, es mucho más barato a la postre, te da mayor seguridad como valor estratégico nacional el que tú produzcas los combustibles y los recursos que necesitas para producir la economía, para que la economía produzca. O sea, el depender de terceros es muy riesgoso para la soberanía nacional. Y eso lo entiende bien este gobierno, que ha aplicado mal el concepto, por cierto. Pero sí, indudablemente, ahora, llegas a esa posición estratégica de autosuficiencia o relativa autosuficiencia cuando inviertes a lo largo, no de muchos años, de muchos sexenios, y tienes claro cuál es el país para el que estás trabajando dentro de 50 años. Y en México eso no se nos ha dado. Y en ese sentido estamos en riesgo. Imagínate si un día de estos, espero que no esté dando malas ideas, Estados Unidos se enoja por la manera en que tratamos a sus inversiones y nos cierran la llave del gas natural. Se acabó, maestro. No hay gas, maestro. ¿Cómo la ves? Pues sí, ¿quién me obliga a pagarte? ¿Quién me obliga a venderte? No, ¿sabes qué? Tengo comprometidos. Qué pena, no me alcanza para abastecerte. A ver, diles que no, chíllales. Reclámales, demándalos, a ver, no se puede, pues. Sí, por eso es importante, aunque sea más caro, que tú mismo tengas las fuentes de abastecimiento de energía que requiere de tu economía. Que no dependas Sí, finalmente. que no dependas, sí, claro. Muy bien, si no hay comentarios más sobre este tema, Juan María. Sí, mira, yo aquí lo que quisiera decir, Paco, es que esta experiencia de la necesidad de inversión en sectores estratégicos ya la hemos vivido con Teléfonos de México, por ejemplo, y que se necesita de la inversión privada para poder renovar, y la teníamos al alcance. La reforma energética de 2013 perfiló a soluciones específicas. Y abundando lo que decía Eduardo hace un momento, que nos vamos a salir del protocolo de París, vamos a echarnos para atrás en los compromisos internacionales que tiene el país con 2050, que en materia de energía se van a ir volando los años que quedan y que tenemos compromisos muy claros de inmediato para 2035, que son ya los muy cercanos. Así Lo es. bueno es que ya estaremos vacunados, ¿no? Para entonces, Bueno, para el 2050. pero bueno, y son decisiones que finalmente terminan por aislar al país en muchos rubros, entre ellos el de la inversión y el económico. Déjenme cambiar rápidamente el tema porque ya estamos por terminar. Hoy finalmente cambios que ya se habían anunciado, pero hoy se hicieron realidad. Delfina Gómez, nueva secretaria de Educación Pública, y Esteban Moctezuma como embajador de México en los Estados Unidos. A ver, empezaría con la maestra. A mí me parece en lo personal que siendo la primera normalista secretaria de Educación da esperanzas de una buena conducción. No sé cómo lo vean ustedes, Raúl.
No siempre se da eso, Paco. No siempre el que haya sido una buena maestra de grupo, el que haya sido una buena inspectora y el que haya sido una buena directora de una escuela, no siempre te da ese... Pero conoce, tienes toda la razón. O sea, conoce y eso me parece que es una ventaja. Sí, conoce al grupo, conoce las necesidades de los maestros, conoce el movimiento del magisterio, conoce las necesidades, las carencias, las oportunidades. Sí, a ver, no quiero de alguna forma señalar que no es garantía de que tengamos una buena secretaria de Educación, pero conoce a un sector. Y seguramente como maestra tiene su visión de esto, ¿sí? El tema es cuando ya se mete también al tema de la política. Entonces, bueno, como maestra seguramente le doy todo el beneficio de la duda en que pueda de alguna forma encabezar esta secretaría, sobre todo en este momento tan importante. Los meses perdidos, y quiero decir perdidos, porque realmente el esquema de aprende en casa, el esquema de educación a distancia, ha tenido muchas deficiencias, desde una fuerte deserción. Más de 1,5 millones de estudiantes no se sabe dónde están, desertaron simplemente. Sí, también el rezago educativo, no todo el mundo tuvo acceso a tener la computadora, el internet para poder tener clases adecuadas. Entonces, a ver, este es el reto principal que tiene el país después del tema de salud. Me parece que, bueno, está el económico, seguramente Eduardo puede decir. Seguridad. No, bueno, yo creo que el tema de educación para mí sigue siendo muy importante y me parece que, bueno, esto va a permitir de alguna forma un refresh con la nueva secretaria Delfina Gómez, aunque, insisto, hoy el presidente en la mañana al presentarla señalaba es una mujer honesta. A ver, sí, se necesita honestidad, pero también se necesita efectividad y esto, bueno, ojalá lo pueda dar. Bueno, y dices honesta y por ahí tiene todavía cosas pendientes, Juan María. Así es, hay que recordar, mira, sus cartas credenciales son óptimas, ¿eh? O sea, si tú ves su trayectoria dices, hombre, es una persona que tiene todo para ser una buena secretaria de Educación, pero como alcaldesa de Texcoco hubo el diezmo que se le retiraba a todos los trabajadores de la alcaldía y nunca se aclaró. Luego fue candidata al Estado de México y todas las voces indican que llegaría a esta cartera para prepararla nuevamente con miras al Estado de México. Yo estoy con Raúl, no hay entre todos los problemas que tenemos, uno más importante que el de la educación. Si queremos resolver cualquiera de los demás, pasa necesariamente por la educación. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto? Que tampoco el anterior resolvió. Desde marzo, Paco, sabía Esteban Moctezuma que venía la necesidad de clases a distancia. Yo te pregunto, ¿hubo algún llamado a las empresas abastecedoras de internet para decirles, señores, necesitamos de su ayuda para que no tengamos al padre de familia con su teléfono celular que se compró en Tepito para 3 de sus hijos que tienen que tomar clases? Así ha sido lo que está diciendo Raúl, así es como lo explicamos. ¿Cómo van a tomar clases los niños si no pueden, no tienen las herramientas? Y con la amenaza de que el próximo ciclo escolar empiece en las mismas condiciones. Estamos ante una situación sumamente complicada que no son para una persona que tiene un perfil estrictamente de normalista, porque además el problema sí es político, con un presidente que a lo que elogia es a la CENTE, con C, que tampoco el otro sindicato está para echarle porras, ¿no? Pero él está hablando de una defensa de la CENTE con todo el daño que sabemos que le ha causado a los niños de Guerrero, de Oaxaca, de la Ciudad de México y de otras localidades. Vaya. Bueno, pues ahí está. A ver, Eduardo Torreblanca, una visión distinta. Te deseo suerte y ojalá en este gobierno, con una maravillosa y honesta normalista, podamos resarcir el daño y las limitaciones que tiene el sistema educativo, como son tantas escuelas, son cerca del 40% de las escuelas que no tienen energía eléctrica o no tienen drenaje o no tienen agua o no tienen internet. En fin, tenemos una precariedad absoluta y alarmante en un país a tantos años de la Revolución Mexicana. Por si alguien se acuerda,
¿no? Entre los postulados de la Revolución Mexicana estaba el atender a la educación y abatir el analfabetismo, que por cierto seguimos teniendo analfabetas. Algunos hasta tienen posiciones de responsabilidad pública, ¿no? Claro. Aunque no parezca, pero eso, el asunto es serio, ¿no? Es serio porque gran parte de las calamidades que estamos viviendo actualmente se la debemos a una falta de inversión en la educación. Así es. Bueno, dejemos, yo le dejaría, el privilegio de la duda, ¿sí? Para la administración, insisto, es normalista. Para mí es importante, no necesariamente quiere decir que ella va a hacer lo mejor, pero la otra es una gestión. Si ella se rodea del personal adecuado, su gestión puede ser excelente. Y si la dejan trabajar. Ojalá. Sí, si la dejan trabajar y si no hay quien le va diciendo te vas por aquí y te vas por allá. Pero bueno, ese es uno de los cambios. El otro tiene que ver con Esteban Moctezuma, embajador. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de él ya avalado por México, avalado por Estados Unidos? Arranca propiamente su gestión en la relación bilateral. ¿Cómo verlo? Inicio contigo, Eduardo. Mira, va a tener una enorme responsabilidad el señor embajador, porque muchos privados y gente del gobierno de Estados Unidos le van a preguntar qué está pasando en México. Y qué bueno que sepa inglés, porque va a tener que hacer gala de explicar con manzanitas, con peras y manzanitas, qué es lo que está sucediendo en el país, porque pocas personas acaban entendiendo exactamente hacia dónde va el presidente de la República. Y creo que es una de las inquietudes. Va a estar recibiendo observaciones, recomendaciones, quejas incluso, y espero que sea lo suficientemente inteligente, creo que lo es, para el tratar de poner lo menos mal al gobierno mexicano y tratar de traducir con toda fidelidad al gobierno, a nuestro presidente, cuáles son las inquietudes que están aquejando entre los inversionistas norteamericanos, porque es un papel no menos importante, es la embajada más relevante para nosotros en todo el mundo, y más vale que tengamos el cuidado de atender bien esa relación, porque dependemos de la Unión Americana. Así es, Juan María. Aquí hay tres asuntos. Uno, llega con un pecado original, Paco. No sabemos por qué él, por qué Esteban Moctezuma sin ninguna trayectoria en el ámbito diplomático y con sus antecedentes de cercanía, trabajar muchos años al lado de Ricardo Salinas. Ese es el primer asunto. Segundo, un grave problema, que es el distanciamiento que hay entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden y el desaire que sienten los demócratas. No estoy hablando de Joe Biden, estoy hablando de los demócratas con lo que ha venido sucediendo en todo esto. Y la tercera parte es la realidad que tienen los paisanos en este momento en los Estados Unidos. Paisanos que no están siendo atendidos, que no han recibido el menor guiño más de que reconocerles las remesas, Paco. Es lo único que les reconoces y no te preocupas si están padeciendo de COVID, si no tienen empleo y que es un problema serio por la cantidad de mexicanos que tenemos allá y que van a ser más, porque el flujo seguirá dándose de mexicanos rumbo a Estados Unidos. Bueno, dijiste todo sin decirlo puntual, pero ahí está, parte de lo que dijiste es el por qué Esteban Moctezuma ahí. Baste recordar en su momento con Trump, otro funcionario de una televisora, La Otra, también ayudó, también era el vínculo de unión entre Trump y México. Bueno, pues será el mismo caso de Esteban Moctezuma, pero a nivel de embajador. Raúl. Bueno, sí, hablabas de Bernardo Gómez. Bernardo Gómez, duda, claro. Pero, a ver, exacto. A ver, a mí me parece, yo a veces veo que se lee, es que no tiene experiencia Esteban Moctezuma en el cuerpo diplomático, no es de carrera. La verdad es que ha habido muchos embajadores que no han sido de carrera y han hecho un papel bastante importante en esta importante embajada, como ya se ha señalado. Me parece que Esteban Moctezuma es un hombre moderado, que puede de alguna forma ser un puente importante entre México y Estados Unidos. Bueno, sí, tiene ese antecedente que ya se marcó por parte de Juan María, pero me parece que es un hombre, digamos,
digamos, un funcionario pensante y que puede lograrse entendimientos, crear puentes de comunicación, que es lo que se requiere. Sobre todo porque sí, salió Alicia Bárcena, que era pues una mujer muy activa, con un protagonismo importante en la relación México-Estados Unidos, y eso al estilo del gobierno mexicano no gusta mucho. Sí, Marta. De hecho, esos enfrentamientos que había entre el canciller y la misma embajadora, pues era parte precisamente de este problema. Me parece que hay que ver cómo se desarrolla este tema. Es la embajada más importante, los asuntos son múltiples, desde migración, económico, comercio, tratado comercial, frontera. Entonces, bueno, yo espero que haya un buen resultado por parte del embajador. Muchos temas del tamaño de nuestra relación, Raúl. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Oye, gracias, sí, así quiero hacer una corrección, dije Alicia Bárcena y quiero aclarar, sí, es Marta Bárcena, la ex embajadora, disculpa, sí, Alicia es la del CEPAL, disculpen. Así es, gracias. así es. Pero bueno, gracias, son cosas que pasan en vivo. Agradecido, como siempre, Raúl, Eduardo, Juan María, como siempre, compartir esta mesa de análisis y de debate. Y sobre todo, agradecerle a usted que nos haya permitido entregarle nuestras opiniones y que se quede, evidentemente, con la mejor decisión. Nos vemos en el próximo programa de Para Opinar y los espero 2 minutitos antes de las 9 de la noche con la historia del mundo. Vámonos ahora. Quédese aquí en Mega Noticias. Alejandra López. Muy buenas tardes. Hasta luego.